Gracias, señora presidenta. Deprisa. No provoque, señor Montoro, no provoque porque no cuestione el europeísmo de los catalanes, porque cuando los catalanes ya éramos europeístas, muchos de ustedes iban con camisa azul y cantaban el Cara al Sol. Y si quiere, le digo los nombres de los que lo hacían. Es decir, oiga, señor Montoro, oiga, mejor callar. Mejor callar. Mejor callar, ¿eh? Sí, sí, mejor callar. Y todo el mundo sabe de dónde viene cada uno. ¿Qué? Sí, sí, camisa azul y cara al sol. Sí, 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 sí. Bien, va. Silencio. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? Lo dejamos. Silencio. Lo dejamos. Vale, lo dejamos. Vale, vale. Claro que he hablado de la oligarquía, porque la oligarquía es la causa que la democracia esté a punto de fallar en el Estado español. La oligarquía, por supuesto, la oligarquía. La caza mayor. Ya no hablo de la caza menor, de los Pujol, los Correa, incluso los dirigentes políticos. Ya no hablo de los corrompidos, hablo de los corruptores. Sí, claro, los corruptores. ¿Quién es el propietario de OHL? ¿Quién es? El señor Villar Madrid. Y su yerno, el compillogui de los Ciudadanos, Leticia y Felipe Coronados. Coronados porque lo quiso aquel, el otro. Claro. El estercolero está a punto de rebosar de aquello que contienen los estercoleros. Por esto Un segundo, por señoría. esto la democracia está... Un segundo, señor Tardá. Señor Tardá, un segundo. Señor Tardá, solamente le recuerdo que tenemos la tribuna y tenemos esta Cámara para ser respetuosos con todos, unos con otros y con las instituciones, dentro de la libertad de expresión. Puede continuar, señor Tardá. Vale. Por esto digo que celebramos la presentación de la moción de censura de Podemos, En Comú Podem y Marea. Claro que sí, porque la democracia está en peligro y porque además, por otras razones, por ejemplo, por su compromiso con el derecho a decidir de los catalanes. De manera que es evidente que la democracia está en peligro. Claro, si no habláramos de estas personas, no hablaríamos de los corruptores. Por cierto, señor Villar Madrid, porque a mí me gusta decir nombres, sí, el sucesor de Huarte. ¿Sabe cómo hizo las grandes capitalizaciones Huarte? Para saber, usted ha sido quien ha provocado, para saber de dónde venimos. Huarte, el que hizo las capitalizaciones, con el trabajo esclavo de los republicanos haciendo pantanos, carreteras y el Valle de los Caídos, que se fueron de rositas, sin pedir perdón, sin reparar nada ni a nadie, y luego el señor Villarmir hizo OHL, hizo OHL encima de las cenizas y del prestigio de Huarte. Y estos son también la oligarquía. Son, repito, los que compran a los políticos. Y tengo la impresión que ustedes, como partido político, no hablo de personas físicas, como partido político creo que no me negarán que son quizás el partido político de Europa más corrompido. Con lo cual, usted no puede decir que nosotros elucubramos teorías sobre las oligarquías. Es la caza mayor. Es más, ahora se están viendo las vergüenzas del sistema político y judicial, porque como que estamos en el siglo XXI y las nuevas generaciones se resisten a comerse este sapo, ahora están agudizándose las contradicciones. De manera que estoy convencido que nos tocaba a nosotros, efectivamente, denunciar esta oligarquía. Por supuesto, oligarquía tanto catalana como española, que han acumulado, gracias al Boletín Oficial del Estado, grandes capitales, chantajeando al Estado, comprando a políticos e incluso pretenden planificar nuestro futuro. De manera que no nos sentimos concernidos
cuando usted pretende ridiculizarnos. Y, por supuesto, vayan riéndose. Pero recuerden, en el mes de septiembre abriremos los colegios electorales y los catalanes votaremos. Vayan riendo, votaremos. Democracia es imbatible, señor Montoro. Y ahora suba y ríase de los catalanes, ríase de nuestra voluntad firme de querer votar. Puede reírse lo que quiera. Algún día, quizás, la sonrisa se le va a congelar, porque la democracia ganará, no lo dude.